Se abre la sesión. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de la diócesis de Acidonia-Jerez, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades municipales, concejal delegada de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Con la mesa redonda convocada para el día de hoy, nuestra Real Academia cumple con el compromiso adquirido con los responsables de la gestión del monasterio para, en el momento conveniente, dar conocimiento a nuestra ciudad, en nuestra sede, de las líneas generales de actuación para preservar, mantener y especialmente consolidar hacia el futuro este magnífico monumento de nuestra ciudad, el más importante según numerosas especialistas de la provincia de Cádiz. Para ello contamos con la participación del vicario general y moderador de la curia de la diócesis de Acidonia-Jerez, ilustrísimo señor don Roberto Romero Varello, don Manuel Pareja Aparicio, abogado y responsable de la gestión del monasterio, nuestro académico correspondiente y doctor en Historia, ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, y finalmente el arquitecto don Miguel Ángel López Barba. Les acompaña este presidente que les habla, antiguo miembro de la Asociación Amigos de la Cartuja y autor de las fotografías que se expusieron en los claustros de Santo Domingo en el año 1998, gracias a la petición que nos formulara el aquel entonces director de la área de Cultura y que hoy nos acompaña, don Pedro Muñoz. Estas fotografías se expusieron en los claustros de Santo Domingo en el año 98, titulada El Regreso, conmemorativa de los 50 años de la salida de los cartujos del monasterio en 1948 y su regreso unos pocos años antes del cincuentenario de su marcha. Debo dejar constancia que en esa exposición se expusieron igualmente numerosas fotografías realizadas por don Rafael García del Salto en los años 50 del pasado siglo, donde dejaba constancia de la ruina del templo absolutamente destrozado y abandonado. También debo agradecer la presencia de nuestro querido obispo, quien tanto se ha preocupado de buscar soluciones al templo como monumento y a la presencia de vida religiosa que asegure el culto en el mismo. Gracias, don José, por su presencia en el día de hoy en esta Real Academia. Sin más dilación, me complace ceder la palabra para iniciar esta mesa de debate al ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, académico correspondiente de nuestra Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Excelentísimo señor presidente de esta Real Corporación, excelentísimo señor obispo, ilustrísimos señores académicos, compañeros de corporación, ilustrísimo señor vicario general, representaciones civiles, señoras, señores, amigos todos. Stat crux dum volvitur orbis, o lo que es lo mismo, la cruz permanece mientras el mundo gira. Quizás más de uno de los que estén presentes en esta sala hayan escuchado alguna vez oír el lema de la Cartuja de la Defensión. Un lema que pienso, después de haber conocido ya durante algunos meses, quizás ya más de un año, el interior de la Cartuja, responde a la perfección el contenido, la vivencia, la espiritualidad que esconde, que encierra este monumento que nosotros tenemos en la ciudad de Jerez. Porque precisamente es un monumento, es un complejo edilicio extensísimo, que responde casi milimétricamente a las tres condiciones que busca el monje cartujo en su interior: la soledad, el silencio y la oración. Los que hayan podido visitar ya en estos meses la Cartuja de Santa María de la Defensión han podido vislumbrar algo de lo que vengo diciendo. Y me estoy refiriendo de una forma muy particular al misterio, no esotérico, ni mucho menos, sino al misterio religioso que el edificio encierra. Y quizás para eso pues tengamos que remontarnos precisamente a los orígenes, porque precisamente en los orígenes vamos a hallar
el inicio de lo que ha sido una muestra de devoción, de amor, de adoración ininterrumpida, hasta los franceses, hasta la desamortización, por parte de los cartujos hacia Dios, por un lado, lógicamente, pero cuidado, también hacia la ciudad de Jerez. En 1369 tuvo lugar en el Sotillo, que es como se corresponde topográficamente a aquel lugar, una de muchas batallas que entre los cristianos castellanos, los musulmanes granadinos, tuvieron lugar en el calor, en el contexto de la frontera. Una escaramuza que se saldó con la victoria precisamente de los cristianos y en honor a la intercesión divina atribuida a la Virgen María, pues se creó una pequeña ermita, ya digo, en su conmemoración, dedicada a la Virgen con el título de la Defensión. Pues bien, esa ermita, una de tantas, recuerdo por ejemplo muy cercana la ermita de la Ina, etc., aún estaba en pie, lógicamente, y con bastante devoción al finalizar el siglo XV. Entonces, uno de los regidores de la ciudad, don Álvaro Obertos de Valeto, veía que el final de su vida llegaba sin descendencia y sin una, digamos, una disposición cierta de sus bienes. De modo que, igual que los más austeros de la época, pues fundaban alguna pequeña capellanía, alguna remembranza, don Álvaro quiso fundar un monasterio y entregó todo su caudal, que no era poco, quizá fuese uno de los regidores más acaudalados del Jerez de entonces, lo destinó, como digo, a la fundación del monasterio. Él empieza a tomar conversación con los cartujos que poblaban por aquel entonces la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla y establece finalmente el acuerdo con ellos de fundar en la ciudad, donde era una cuestión que aún debían dilucidar y existen unas crónicas coetáneas a estos acontecimientos que incluso parece que llevaron a los monjes cartujos hasta lo que hoy sería el poblado de Doña Blanca, donde existiría el castillo, y ahí parece que ellos, los monjes, vieron con buenos ojos la fundación. No así don Álvaro Oberto, porque aquello caía ya en territorio del duque de Medinaceli y él era regidor de una ciudad de realengo. De modo que siguieron caminando por la ribera del Guadalete hasta que un anciano le salió al paso y le señaló la ermita precisamente de Santa María de la Defensión, y que ese era el lugar idóneo para la fundación del nuevo monasterio. El anciano desapareció y todos creyeron que era nada más y nada menos que San Pedro en persona, que le había indicado milagrosamente el lugar de la fundación. Y así fue. En 1474, en aquel mismísimo lugar, en la ermita de Santa María de la Defensión, que hoy, arqueológicamente contrastado, podría ser, en efecto, el perímetro de la capilla de caminantes, quedó fundado el monasterio. Sin embargo, las obras comenzaron a partir de entonces y los monjes no llegaron a poblar al monasterio hasta 1476, es decir, 2 años después. A partir de entonces, la historia quizá todos la sabemos. La construcción que vio don Álvaro antes de morir en 1482 alcanzaba el entablamento de la iglesia del monasterio, incluso otras dependencias. Es decir, que con su dinero, con su peculio, se había iniciado grandemente, en 2 años apenas, la construcción de un complejo edilicio, como decía antes, de unas dimensiones absolutamente descomunales para lo que hasta entonces se había fundado en la ciudad. Pensemos en el monasterio de Santo Domingo, en el monasterio de San Francisco. Pues bien, pasaron a partir de entonces los mejores arquitectos,
los mejores orfebres, los mejores pintores, los mejores escultores, así durante una historia de 4 siglos, hasta que la llegada de los franceses primero y las disposiciones desamortizadoras después en 1835 dieron al traste, ya digo, con una historia absolutamente sobresaliente de relación entre arte, liturgia y devoción monacal. Y esto, resumidamente, es lo que hemos intentado plasmar en el discurso histórico, artístico, litúrgico que hemos planteado para la visita cultural al monasterio de la Cartuja de Santa María de la Defensión. Un discurso que hace especial hincapié para el buen conocimiento de ese propio edificio, en la relación existente entre liturgia monacal de los cartujos y arquitectura. ¿Por qué? Porque si ese monasterio hubiese sido poblado por dominicos, ya tenían uno aquí, por mínimos, por franciscanos, por cualquier otra orden, la arquitectura, sus espacios arquitectónicos hubieran sido diferentes, porque está concebido precisamente para la vida, para una vida conventual precisa, la del monje cartujo, con su propia regla. De modo que los espacios que pueden deambular durante la visita, el templo, el claustrillo, los capítulos de padres, de legos, el refectorio, el claustro grande, el cementerio, una celda, la celda prioral, el claustro de lego, las cocinas, responden a la perfección a la vida particular de los monjes cartujos. Así que si hablamos, como podríamos hablar durante horas, sobre los zurbaranes hoy dispersados por todo el mundo, Metropolitan de Nueva York, en Grenoble, etcétera, etcétera, si pudiéramos hablar de las esculturas de José de Arce, la gran mayoría de ellas hoy en la Santa Iglesia Catedral de Jerez, si pudiéramos hablar de su antiguo retablo, si pudiéramos hablar, estaríamos condensando en apenas un rato lo mejor, absolutamente lo mejor de la producción artística del momento. Y eso solo puede responder a un deseo inexcusable por parte de los monjes cartujos de ofrecer a la divinidad, de ofrecer a Dios lo mejor, como muchos otros monasterios, lógicamente, han ofrecido. Pero quizás aquí, por el buen peculio con el que se fundó, el caudal de don Álvaro Bertos y las numerosas rentas, que todo hay que decirlo, que el monasterio fue recibiendo a lo largo de los siglos, de las muchas tierras y casas que tenían en la ciudad, que fueron rentando, hicieron posible ese caudal de arte que hoy, si hubiese seguido reunido allí, si los franceses no hubiesen pasado por la ciudad, si la desamortización de Mendizábal no hubiese tenido lugar, sería con diferencia, probablemente, uno de los monasterios más ricos de toda la España moderna. El resultado de la visita cultural a la Cartuja de Jerez quiere, en efecto, ponderar esto. ¿Por qué? Porque más allá de que hoy se encuentre despoblado de sus habitantes naturales, de los monjes, tiene viva, quizá, la propia esencia de la orden cartujana en la ciudad. Y la visita cultural, de hecho, da pie a hablar no solo de historia, no solo de arte, también de liturgia, del ofrecimiento de las horas litúrgicas del día en el templo, del ofrecimiento del almuerzo dominical y de los días de fiesta en el refectorio, del silencio, de la oración, de la soledad del monje en su celda, de cómo el monje ara su huertecito, de cómo el monje lee en el mirador hacia el Guadalete, de cómo el monje entierra a su hermano en el cuarto del claustro más cercano al templo, de cómo el monje
Eso es lo que pretende, en efecto, ya digo, encerrar la visita cultural a la Cartuja de Santa María de la Defensión. No con ánimo de rememorar pues antiguas leyendas, antiguas ejemplos de vida monacal, sino de descubrir a través de eso, que una vida alejada del mundo, que una vida de silencio, que una vida de oración, también de soledad, es posible en este mundo. Y aunque, en efecto, el edificio, el complejo, está ahora, en estos mismos momentos, enfocado a su visita cultural, ojo, también nos van a hablar aquí esta tarde de que sigue, de que continuará enfocado a su utilización espiritual. ¿Y por qué no en ese uso espiritual del monasterio se devuelve parte de aquella idea que los propios monjes cartujos presentaron a lo largo de su propia vida en el monasterio? Aquí no vamos a intentar, bueno, Dios lo quisiese, recuperar de nuevo la orden de los cartujos en la ciudad. Estuvo de nuevo desde 1948 hasta 2001, pero ya no lo está. Pero sí queremos que con esta visita se produzca también un efecto de agradecimiento, ya no solo a su fundador, yo muchas veces lo he ponderado, don Álvaro Oberto, sino también a los propios monjes. Hoy sería impensable que se fuese a pedir un plato de comida a la puerta de la Cartuja, pero es que muchos jerezanos de los siglos XVI, XVII, XVIII iban caminando toda la carretera de Cartuja solo a pedir un plato, que nunca faltaba, de comida para esos pobres que acudían allí. Un plato de comida, por cierto, que nunca llevaría carne, como carne tampoco comían los monjes cartujos. Quizás llevase algo de Galápagos, pero nunca carne. Pues bien, ese, ya digo, es lo que se pretende enfocar, hacer el enfoque con esta visita cultural a la Cartuja de Jerez, que al fin y al cabo, lo que se quiere intentar es rememorar, cuando uno está dentro, ese lema cartujano del extac crux dum volvitur orbis, porque cuando se está dentro, salvo los aviones que pasan cada cierto tiempo, parece que estamos allí en espacio aéreo, el silencio es, en algunos puntos, no los puntos cercanos a la carretera, pero el silencio es absoluto. Y el silencio, no lo olvidemos, también es la voz de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier, por tan brillantes consideraciones de tu especialidad histórica. Seguidamente cedo la palabra al arquitecto don Miguel Ángel López Barba. Tiene la palabra. Buenas noches a todos. Ahora. A mí me toca pues explicar el estado de la Cartuja, el estado arquitectónico, pero para explicar el estado arquitectónico yo creo que deberíamos de hacer, aunque sea un breve recorrido por la historia que ha tenido este monasterio. Hay tres épocas muy diferenciadas en la conservación del monasterio, del monumento. Como bien ha explicado Javier, una primera etapa de esplendor que se inicia desde la colocación de la primera piedra hasta esa fatídica fecha de 1810, cuando el ejército francés expulsa a los monjes, los expulsa a la ciudad de Cádiz, se tienen que recluir en la ciudad de Cádiz, y en el breve espacio en el que ellos están dentro del monasterio, lo expolian y lo destrozan. Hay un pequeño periodo en el que los monjes vuelven al monasterio, que se tienen que volver a ir, que vuelven a entrar, que los pobres no pueden ni siquiera reparar los daños, hasta que llega una segunda fatídica fecha, que es 1835, con la desamortización de Mendizábal. Para aquellos defensores del patrimonio y que tanto defienden que la Cartuja es del Estado, es de todos,
no podemos dejar de indicar que en ese prácticamente siglo en el que la Cartuja está directamente en manos del Estado y son sus garantes, pues bien, durante este siglo los cuadros de Zurbarán se dispersan por el mundo. La imaginería del retablo tiene que ser trasladada a la catedral. El retablo mayor, el magnífico retablo mayor, sobre todo su carpintería, acaba hecha pedazos y quemadas en las panaderías de Jerez para hacer pan. La maravillosa sillería acaba en la iglesia de Santiago, que ese traslado y lo que le afectó a Santiago podría ser otra conferencia. Fue usada como cárcel, como cuartel del ejército. Desde 1850 hasta 1948 como depósito de sementales. Y prácticamente al final, hacia 1900, como escuela rural en la Capilla de Caminantes. El monumento es declarado, la Cartuja es declarado un monumento nacional en 1856, pero no se engañen. Fue declarado monumento nacional para evitar que se vendiera como materiales de construcción, porque en aquella época la Cartuja era casi un polvero, lo que hoy conocemos como un polvero. De allí se sacaban cantos, se sacaban vigas para hacer otras obras en la ciudad. A principios del siglo XX, después de esa magnífica custodia del Estado español, nos encontramos el monumento con el siguiente estado. La galería este del claustro está totalmente derrumbada y todas las celdas arruinadas. La galería norte tiene 2 bóvedas hundidas y todas las celdas completamente arruinadas. Las celdas del oeste arruinadas. El claustro del Legos arruinado. La iglesia desmantelada. El claustrillo con grandes problemas de humedades. La fuente central del claustrillo perdida. La celda del prior sin cubierta. Y el molino de aceite como mera ruina. No es hasta 1939 cuando empieza la tercera etapa, la que nosotros denominamos la etapa de recuperación. Esta etapa de recuperación tiene 3 figuras muy importantes. Don Francisco Hernández Rubio, que por entonces ya fue nombrado arquitecto conservador de la Cartuja, don Manuel María González Gordon y el cardenal Segura. Esas 3 personas son las que de verdad impulsan la recuperación de la Cartuja y son las que llegan a conseguir que en 1948 vuelvan a entrar los primeros cartujos. Don Francisco Hernández Rubio, cuando empieza a restaurar la Cartuja, se desespera. Antes de que llegaran los cartujos, se desespera porque cuando empezaba a reparar el claustro grande, se le arruinaba el claustro chico. Cuando empezaba a restaurar la iglesia, se le arruinaba el claustrillo chico o el capítulo de padre. Y llega al convencimiento de que, como prácticamente todos sabemos, si un edificio no es usado y no es habitado, tiende a la ruina. Por eso fue un gran acierto el volver a recuperar los cartujos para este monasterio. Después de don Francisco Hernández Rubio, allá por 1950, don Fernando de la Cuadra y don José Menéndez Pidal retoman ese afán por recuperar el monasterio, se convierten en los arquitectos conservadores del monasterio y en aquella época se repone la fuente de Torcuato Cayón, se reconstruyen diversas celdas, incluida la del prior, se instala el retablo procedente de la Merced de San Lucas y se reconstruye el claustro de Legos. Con la jubilación de don Fernando de la Cuadra, continúa como arquitecto del monasterio don Vicente Masabeu hasta el 2005. Estamos ya en un periodo en que, aun siendo todavía propiedad, y como lo es actualmente, propiedad del Estado, las gestiones ya las hace la Iglesia y los propios cartujos, ¿vale? Lo digo porque hay algunos que hablan de inquietante estado de conservación de la Cartuja y de los destrozos que hacen los habitantes de la Cartuja en ella y de lo poco que se ocupan de la Cartuja. Pues bien, en 1980 se restaura el claustro grande y el claustro de Legos.
En 1984 se restauran las cubiertas de 21 módulos del claustro grande. En 1985 se realiza un proyecto de urgencia de restauración de la espadaña. En 1987 se crea una estructura de hormigón armado, que antiguamente era lo que mantenía el ala norte del claustro grande en pie. En 1992 se hace un proyecto de urgencia de la capilla de Caminante. En 1998 se ejecuta el cerramiento y el adecentamiento del acceso principal. En 1999 se restauran las cubiertas de la iglesia y en el 2000 se hacen unas obras complementarias en la cubierta del claustro chico. De 2005 a 2017 se hace cargo como arquitecto conservador el recordado don Javier de la Cuadra. Con él, en 2008 se rehabilitan las dependencias y anexas a la cocina y almacenes. En 2010 se hace una nueva reparación de la capilla de Caminante. En 2015 se reconvierten las antiguas cuadras en hospedería en soledad. Esta obra es proyectada por el arquitecto don Rafael González Calderón. Y entre 2015 y 2017 se reconstruyen las celdas del ala norte. A partir del 2017, tras su muerte, el equipo técnico tomamos el encargo de supervisar y realizar las obras que fueran necesarias y en este periodo se realizan dos importantes obras. Una en el 2019 con la consolidación estructural de todos los pilares y la cimentación del gran claustro y en el 2022 la sustitución de la cubierta del capítulo de Lego, siendo esta una obra de emergencia. Todos estos proyectos han tenido el visto bueno de la Delegación de Cultura de Cádiz. Y todos estos proyectos han sido realizados como manda la Ley de Conservación del Patrimonio de Andalucía por un equipo multidisciplinar de arquitectos, restauradores y arqueólogos. Hoy en día, pues nos encontramos con una cartuja que sigue en periodo de conservación, de recuperación y de puesta en valor de su patrimonio. Se han recuperado muchas zonas, como acabamos de exponer, pero queda mucho trabajo y mucho esfuerzo por delante. Anualmente entregamos un informe del Estado al Ministerio de Cultura. No confundamos Delegación de Cultura con Ministerio de Cultura. Y de los elementos que actualmente están en pie, lo que más nos preocupa es la portada de Andrés de Rivera. Desde 2016 a la actualidad, ha sufrido un deterioro alarmante. Tanto es así que por parte del Obispado se realiza un estudio minucioso del estado en el que se encuentra y del porqué de ese deterioro. Se realizan varios escaneados láser con los que conseguimos detectar movimientos a escala de milímetros y se mueven. Y tras este estudio se demuestra que se ha llegado a mover incluso 6 centímetros el macizo central entre las dos grietas hacia afuera. Se hace un completísimo estudio del suelo que revela que no hay ningún problema en el suelo, su cimentación es estable y no hay grandes problemas en el subsuelo. Se realiza un estudio termográfico mediante fotografía infrarroja para ver las afecciones de humedades. Con esta fotografía podemos ver claramente las diferencias de temperatura dentro de la piedra. Con eso conseguimos saber qué humedades le está afectando más o qué diferencia de densidades tienen los materiales. Nos indican muchas cosas. Y por último, estamos esperando un estudio de vibraciones, porque todos los estudios que hemos realizado nos dan la impresión de que el verdadero problema que tiene la portada de la Cartuja no es del monumento en sí, sino de la carretera que pasa por su lado. Coincide exactamente el deterioro alarmante con la liberación de la autopista A4 y del orden de 3 veces más tráfico pesado, no ya solamente de utilitarios, sino sobre todo 3 veces más paso de camiones de gran tonelaje justo por delante de la iglesia.
para terminar, las zonas en ruina siguen en ruina y necesitan de actuaciones que las recuperen y que la doten de un uso apropiado para que este propio uso sea el que la mantenga en el tiempo. Nada más. Muchas gracias, querido Miguel Ángel, por tus certeras consideraciones. Y a continuación cedo la palabra al abogado don Manuel Pareja Aparicio, que tiene la palabra. Con la venia. Bueno, a mí me toca quizá la parte más prosaica, la de los usos, la del sostenimiento, la de su futuro, la del marco jurídico donde el monasterio tiene que moverse, pero no por ello quizá menos importante y menos inquietante de cara al futuro. Cuando preparaba algunas notas y con el buen amigo Juan María Vaca establecíamos la fecha de esta mesa de debate, pues no sé si la providencia o la casualidad quiso que fuera un 17 de diciembre, día, que eso Javier lo sabe mejor que nadie porque es historiador, donde en el año 1478, según el protocolo primitivo de la Cartuja, en su nota marginal, se dice que comienzan las obras de la Cartuja. Y 468 años después, si no me equivoco, pues estamos aquí convocados un grupo de jerezanos hablando de la Cartuja. Tomándole a Javier sus palabras prestadas sobre el lema de la Cartuja, quizá ese carácter de intemporalidad, de permanencia, el tiempo pasa pero la cruz permanece, la Cartuja permanece y hoy estamos hablando aquí del futuro de la Cartuja. Y creo que tenemos que tomarlo como una celebración. En este punto también hemos de manifestar que hace aproximadamente un año que las hermanas de Belén anunciaron su marcha y bueno, pues nuestro obispo, don José, aquí presente, tuvo la valentía y creo que es justo agradecerlo, ya el presidente de la Academia lo ha hecho, pero me uno y creo que el pueblo de Dios, pero también el pueblo de Jerez tiene que agradecer pues ese paso adelante de en este momento de encrucijada, de nuevo tiempo que se abre al monumento, apostar porque el edificio siga teniendo un uso religioso, siga estando en manos de la Iglesia y la cruz siga en todo lo alto. Esto es importante ponerlo de manifiesto por cuanto que hay voces que reclaman que el monumento vuelva a manos del Estado y como ya nos ha dicho Miguel Ángel de manera certera, ya sabemos lo que pasó cuando el Estado tuvo en sus manos el monumento. Yo no había entrado nunca en la Cartuja, más allá de hasta donde se podía en la verja, en la celebración de las hermanas de Belén, pero no había entrado nunca adentro. Y puedo decir que desde el mes de febrero, marzo, que acudo con frecuencia al monasterio, todos los días aprendo algo nuevo. No me gusta hablar de la Cartuja como un monumento, como un edificio. Permítanme esa disquisición, porque es verdad que es un BIC, un bien de interés cultural, es verdad que es monumento nacional desde la segunda mitad del 19, quizá uno de los primeros monumentos nacionales declarados, creo que antes que la Alhambra, si yo no recuerdo mal, por ahí. Pero la Cartuja es sobre todo un lugar privilegiado de silencio, de oración, de quietud, de alabanza a Dios. Es un lugar de culto y un lugar de contemplación. Y eso tiene una diferencia importante a lo que es puramente un monumento o un edificio singular, que lo es sin duda. Bueno, pues en esta tesitura nos vimos un poco en suerte de torear esta cuestión, ¿no? Y la verdad que transcurridos estos meses se da cuenta uno de que poco sabía de la Cartuja o del futuro o del sostenimiento de la Cartuja y cómo vamos aprendiendo cada día.
tenemos que decir que el marco jurídico donde nos hemos movido hasta ahora en la Cartuja es el de un documento de cesión de patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, que es el titular del monasterio, en el que con una redacción, bueno, no sé si difusa, pero sí un poco ambigua, establece una cesión de uso a la diócesis de Jerez, que tiene que velar por el sostenimiento y el mantenimiento del edificio. El sostenimiento y el mantenimiento del edificio, nosotros siempre hemos entendido y hemos defendido que es el sostenimiento y el mantenimiento ordinario del edificio, no el gran sostenimiento patrimonial. Como bien dice Miguel Ángel, hoy la Portada Andrés de Rivera está en una situación muy precaria, pero podíamos hablar de otros lugares del monumento y, sin embargo, ni la diócesis tiene capacidad, pero entiendo que ni tiene obligación de acometer unas obras que en exceso suponen. Entendemos que la Portada Andrés de Rivera, no solo la consolidación, sino la restauración, pues pueden ser varios millones de euros. Bien, con esta situación y sabiendo que la diócesis en este nuevo tiempo había heredado no un edificio en coma profundo como lo recibieron los Cartujos en el año 48, un enfermo mejorado, pero en definitiva hemos recibido un enfermo al que tenemos que cuidar y al que tenemos que intentar de alguna manera curar en la medida de lo posible. Y esa fue la apuesta de la diócesis. Nuestro obispo, cuando se constituyó este equipo de gestión, en el que hay varias personas que están colaborando en el día a día, echando muchas horas, no solo porque el monumento lo merece, sino porque el sitio nos atrapa y porque el proyecto es un proyecto preciosísimo, nos dio la clave y los itinerarios sobre el que teníamos que caminar. Y ese es el camino que estamos siguiendo y el que vamos a seguir. Nos dijo que abrir el monumento a las visitas turísticas, es decir, enseñar lo que hasta ahora había escondido, era, dentro de las nuevas formas de evangelización, un sitio privilegiado para contar lo que ha acontecido estos siglos en la Cartuja. La vida espiritual de la Cartuja, la aportación de la Cartuja a la vida de la Iglesia, la aportación de la Cartuja a la vida de los jerezanos, y que si conseguíamos que los visitantes que, empapados de la piedra, de la historia, del monumento, del arte, entraba como visitante y salía como peregrino, pues algo bueno estaríamos consiguiendo. Y creo que esa es la clave o la base sobre la que se sustenta la propuesta que hacemos de los diversos usos que tendrá el monasterio en el futuro. Lugar de oración, lugar de contemplación, lugar de calma, lugar de quietud, pero también lugar de encuentro y lugar de conversión, ¿por qué no? Lógicamente, la Iglesia diocesana, más allá del uso de un sitio privilegiado, lo que pretende es la riqueza espiritual de las almas que tiene a su encomienda. Bien, dicho esto, nosotros pedimos una cita con el Ministerio de Hacienda, con Patrimonio del Estado. Ya había habido una reunión en diciembre del año anterior, pero bueno, tras el nombramiento de este nuevo equipo, nosotros solicitamos esta reunión. Porque el marco jurídico, ya digo, nos parecía que había que actualizarlo, que no estaba adecuado y que había que poner negro sobre blanco realmente cuáles eran las obligaciones que tenía la diócesis y, sobre todo, en este nuevo tiempo en el que ya no había vida monástica, necesitábamos darle otros usos al monumento para su sostenimiento. La verdad es que don Roberto estuvo conmigo en esa reunión, más bien yo estuve con él en esa reunión, y la verdad que la Dirección General del Patrimonio nos dejó muy gratamente sorprendidos porque, entre otras cosas, nos manifestó, y además nos lo dijo así con estas palabras, que incluso, bueno, siendo España un Estado aconfesional,
desde la Dirección de Patrimonio e incluso desde el Ministerio de Cultura, no perdiéramos nunca la finalidad del propio monumento. Es decir, el edificio se creó para un uso religioso y tendrá más valor cultural, histórico, si sigue teniendo ese uso religioso. Y eso, pues la verdad, que esa música nos sonó a gloria que viniera de la Dirección General del Patrimonio. Y nos propuso afectar o iniciar un expediente administrativo por el cual se pudiera afectar el monumento al Ministerio de Cultura. ¿Y por qué al Ministerio de Cultura? Primero porque ellos nos dijeron que, bueno, que el Ministerio de Hacienda se dedica a los números, el patrimonio no se dedica a la gestión de los edificios y quizá tuviera más encaje en el Ministerio de Cultura y que esto era un proceso que ya habían hecho con otros edificios singulares en el territorio nacional. Y después porque la reforma de la Ley de Patrimonio, de alguna manera, impide ya cualquier cesión gratuita a la Iglesia Católica. Con lo cual, el documento que tenemos sobre la mesa es un documento al que no le podíamos hacer ninguna modificación. No podíamos mejorarlo ni podíamos modificarlo. Es decir, no cabía jurídicamente la posibilidad de hacerle una adenda al documento, una modificación al documento, por cuanto que ya no estaba dentro o incluido dentro de los parámetros de la ley. Y nos planteó iniciar ese expediente de afectación al Ministerio de Cultura, de manera que las reglas del juego se aquitaran a la nueva Ley de Patrimonio y se pudiera concertar una futura concesión administrativa en la que, evidentemente, dentro de los parámetros legales de la Ley de concesión administrativa, pues la diócesis tuviera que abonar un canon como establece la propia norma. Pero que ese canon, con el esfuerzo que ya la diócesis estaba haciendo durante todos estos años de cesión y el esfuerzo que tenía que seguir haciendo, es decir, todo esto que estábamos haciendo y que íbamos a continuar haciendo, pues podría o reducir al mínimo el canon o dejar el canon como compensación de las obras que se hicieran. En definitiva, que el sostenimiento del edificio, sin entrar en disquisiciones si tiene que ser sostenimiento patrimonial o no, era causa justa para una concesión administrativa a largo plazo, en un marco jurídico que ya sí nos permitiría realizar otros usos diferentes. ¿Y cuáles son esos usos? Bueno, nos planteó el Ministerio algo que, bueno, estamos trabajando ya en ello, y es un proyecto, estamos trabajando con Miguel Ángel, un proyecto de zonificación del edificio, donde quedará claro cuáles son los destinos, los usos de cada zona. Y nos quedó claro desde el principio en la diócesis que había una zona, la zona propiamente dicha monástica, que esa tenía que seguir siendo una zona de silencio, de contemplación, de oración, de retiro, de culto, de alabanza a Dios. Y que puede tener un uso pastoral, pero si me permiten, no de una pastoral bulliciosa, sino una pastoral acorde con la propia finalidad del monumento. Pero aparte hay otras muchas zonas que pueden tener, bueno, otros usos que ya se han venido haciendo, pero de una forma quizás más organizada, como en las de hospedería o como en las de celebración de determinados eventos profesionales, celebrativos de todo tipo, que están fuera de la parte monástica y que no impedirían ese uso concreto y que nos permitiría obtener unos réditos, unos rendimientos que fueran a parar precisamente al sostenimiento del edificio. Que ya le digo que el sostenimiento del edificio, hoy no nos acompaña el ecónomo de la diócesis, pero que es bastante cuantioso y cuyo esfuerzo económico la diócesis no puede mantener en un tiempo sin sacar un rédito de este uso. Por lo cual tenemos visitas culturales que empezaron en septiembre y que alrededor de 4.000 personas ya han visitado el monumento. No abrimos el monumento todavía de forma diaria, ya lo hemos manifestado muchas veces en medios de comunicación porque no tenemos un aparcamiento adecuado. Estamos en colaboración con el ayuntamiento para intentar sacar
esa licencia y poder construir ese aparcamiento y que los accesos sean más seguros de los que son ahora, pero tiene un uso turístico, va a tener un uso de casas de ejercicio, de casas de espiritualidad, de casas de retiro, va a tener un uso pastoral y también tendrá un uso celebrativo, de hospedería, de alojamiento. En definitiva, no nos hemos inventado nada, como otros muchos monasterios o como otros muchos edificios religiosos cuyo sostenimiento hacen necesaria la diversificación de los usos. Quiero terminar diciendo que este es un trabajo largo. Hay muchos impedimentos, muchos requisitos legales. Somos bien de interés cultural, hay que pedir permiso para cualquier cosa. Las administraciones no son todo lo ágiles que incluso las propias administraciones quisieran. Y esto es una carrera de fondo. Decimos siempre que las administraciones saben perfectamente de este proyecto y saben de cuál es el estado de la Cartuja. Y siempre manifestamos que son las administraciones las que se tienen que involucrar. La local, la provincial, la autonómica, la nacional se tienen que involucrar en el sostenimiento, que esto no puede ser solamente una cuestión de quien cuida de su uso o ejerce ese uso. Pero a mí me gustaría, y con esto termino, ir más allá de la administración, porque nos hemos acostumbrado en una sociedad muy estatista a que el político no lo tiene que solventar todo. En el año 48, cuando llegaron los cartujos, no fueron las administraciones las que empezaron a arreglar la Cartuja, fue un grupo de ciudadanos de Jerez, fueron los jerezanos los que pusieron toda la carne en el asador para que ese muerto empezara a revivir. Luego, los políticos tendrán que hacer lo que tengan que hacer, pero somos nosotros los ciudadanos, los de a pie, primero los jerezanos y después provinciales, autonómicos, pero primero nosotros, las empresas, la iniciativa privada. No esperemos que nos arreglen el problema. Nosotros tenemos que arreglar el problema nosotros, la sociedad civil. Ya lo hizo en 1948. ¿Por qué no podemos volver a hacerlo? Incluso ahora lo tenemos más fácil. Yo les pido colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Manuel, por tu elocuente y clarísima presentación. A continuación, cedo la palabra al ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis, que cerrará el turno de intervenciones programadas. Tiene la palabra. Con la venia. Concedido. En primer lugar, pues quiero saludar a don José Rico, nuestro obispo, que ha sido y ha tenido la valentía de afrontar este reto, no solo para nuestra diócesis, sino para la ciudad de Jerez y para nuestra tierra, para todo el entorno, de tirar adelante con el cuidado y la puesta en valor de este monasterio de la Cartuja. Ya aquí los antecesores, aquellos que me han antecedido en la palabra, han ido mostrando no solamente las vicisitudes históricas, sino también todas las dificultades que supone este monasterio. Y yo creo que, bueno, es un reto lo suficientemente considerable como para agradecer, ¿verdad?, a don José su apuesta por sacar adelante este monasterio y que siga siendo un referente no solamente histórico, cultural, sino especialmente espiritual para la ciudad de Jerez. Yo creo que todos podemos dar algún testimonio de personas que conocemos o de nosotros mismos que hemos tenido la dicha de poder hacer uso de este monasterio, no solo ahora, en esta nueva etapa, sino en la anterior etapa con las Hermanas de Belén, al menos lo que yo más recuerdo por mi edad, este uso espiritual de poder disfrutar de este legado que nos han dejado. Por tanto, muchísimas gracias a don José, y quiero comenzar hablando de ese legado, porque para nuestra Iglesia diocesana la Cartuja es sobre todo el legado de fe, es un legado de fe, de la fe de aquellos que en aquel momento levantaron la Cartuja en un sitio donde no había nada, y lo levantaron no por capricho, ni porque quisieran allí construir
ninguna fortificación ni ninguna construcción megalómana, sino simplemente como un edificio para vivir su fe como religiosos cartujos. O sea, la fe del fundador, creo que don Javier lo ha dejado bien claro, la fe del fundador, de don Álvaro Bertos, y de esos cartujos que, bueno, quisieron poner allí una casa para su vida monástica. Por tanto, es un legado de fe, es un monumento a la fe de aquellos que lo construyeron y de aquellos que durante todos estos siglos, hasta hoy día, nos lo han legado, nos lo han dejado. Yo a veces, la gente dice, pues fui a este sitio y vi una iglesia tan grande que qué escándalo, ¿por qué gastaron estos dineros o estos esfuerzos en hacer este? Pues no hay que verlo así, estas cosas hay que verlo como un legado de fe, la fe de las personas que durante siglos han ido construyendo un monumento a la fe, son monumentos a la fe, y nos está hablando del cariño y de la devoción al Señor durante todo este tiempo. Pues la Cartuja es eso, si no, no habría Cartuja. En Jerez está este monumento porque unas personas de fe lo han levantado y porque la Iglesia lo ha custodiado y lo ha cuidado durante siglos. También se ha destacado que el tiempo en el que no se ha respetado, no se ha conservado allí la finalidad primigenia de este edificio, pues verdaderamente no ha sido para nada beneficioso para el mismo edificio. Por eso hay que reconocer esto y hay que ser consciente de este legado de fe. Y así es como la Iglesia diocesana lo recibe y así es como lo queremos seguir manteniendo y cuidando. Nuestra diócesis tiene un gran patrimonio cultural y artístico, histórico, que no necesitamos, creo que es claro, ¿no? No necesitamos tener aún más cargas, ¿verdad? Esto simplemente lo hacemos porque verdaderamente es un legado de fe y porque puede seguir siendo propicio para la utilidad y para la finalidad de la Iglesia católica, cuya primera finalidad, por supuesto, es la evangelización y el bien de las almas, la salvación de las almas. Por tanto, mientras que en la Cartuja esto pueda ser posible, pues la diócesis, la Iglesia, estará en la Cartuja. Pero es que además este legado de fe aporta a la sociedad, aporta a la vida de la ciudad de Jerez, a la vida de los demás pueblos que forman nuestra diócesis y en general de toda la provincia de Cádiz, de Andalucía, de nuestro país. Es un orgullo, pero a la vez es un legado que nos han dejado nuestros antepasados y que por tanto tenemos también que cuidar como sociedad. Y por eso la Iglesia pues quiere aportar a la sociedad el cuidado y mantenimiento de algo que fue suyo y que aunque ahora mismo no es propiedad de la Iglesia, pero sin embargo, pues moralmente y espiritualmente sí que lo sentimos como propio y que además queremos seguir ofreciendo a la sociedad para que sirva no solo de testimonio de fe, sino también como testimonio del hecho cristiano, de la relevancia y de la aportación que el hecho cristiano ha tenido a nuestra sociedad. Por tanto, es una apuesta importante de nuestra diócesis y por tanto tiene que seguir siendo, como además ha valorado incluso, como ha comentado Manolo, el mismo propietario del bien, que es el Estado español, el patrimonio del Estado, pues tiene que seguir siendo un sitio de encuentro, de espiritualidad, para que, bueno, pues siga teniendo el sentido y el uso que verdaderamente pueda hacer que este monumento se conserve. Porque si se usa para otros fines, evidentemente, como bien ha destacado don Javier, pues este monumento tendría que cambiar su configuración, tendría que cambiar, y eso afectaría gravemente a la comprensión del edificio y del monasterio. No se trata solamente de conservar paredes, sino se trata de conservar lo que ese monumento representó y sigue representando. Y por eso pues tenemos que cuidar especialmente este sentido espiritual y esta herencia espiritual. Por tanto, una de las primeras, la primera cuestión que planteó nuestro obispo y que nosotros desde la comisión que nos estamos encargando de la gestión del monumento es que siguiera el uso religioso, que se siguiera celebrando la Santa Misa, que se pudiera seguir yendo a rezar. Y bueno, pues la diócesis ha hecho desde que se fueron las hermanas y durante todo el verano hemos hecho el esfuerzo de mantener la Santa Misa, aunque sea los domingos, que no es poco.
Y aunque vinieran pocas personas, unas veces había más, otras veces había menos, pero siempre se ha mantenido, no se ha perdido el culto en la Cartuja en ningún momento desde que se fueron las hermanas de Belén. Y esto es muy importante. Pero también el Señor nos ha bendecido porque verdaderamente es una providencia, una gran providencia, que en un periodo de tiempo bastante escaso haya una congregación religiosa que haya venido a habitar de nuevo al monasterio de la Cartuja. Y además una congregación religiosa que ya con un carisma, con una sensibilidad distinta a la vida contemplativa estricta tanto de los hermanos Cartujo como de las hermanas de Belén, pero que siguiera habiendo vida religiosa en el monasterio y que pudiera ser compatible con el resto de usos que ahora pues me gustaría destacar. Por tanto, la presencia de la vida religiosa a partir ahora de septiembre no solamente ha incrementado el culto, sino que también pues vuelve a unir la finalidad con la que fue creado este monasterio, la presencia de la vida religiosa, con la actualidad de esta presencia de la vida religiosa. Por tanto, pues se ha mantenido el culto, se ha recuperado la vida religiosa y además se ha incrementado ese culto. Y poco a poco esperamos que siga incrementándose este culto en el monasterio de la Cartuja. Por tanto, la presencia de la vida religiosa fundamental. Pero después, tal y como ya ha recordado don Manuel Pareja, nuestro obispo nos pidió que la Cartuja sea un sitio donde el que entra como visitante, puede ser por curiosidad, puede ser por turismo, puede ser por interés histórico, cultural, el que entra como visitante salga como peregrino. Entonces, esto pues nos mueve, por supuesto, a querer mostrar algo que ha permanecido oculto, ojo, no porque hubiera nada oculto, nada que hubiera que esconder, que a veces, bueno, pues se leen algunos artículos o se escuchan algunos comentarios que da a entender como que hubiera algo oculto. No es una cuestión de ocultar nada, es una cuestión de que ese monasterio fue construido para ese tipo de vida, donde había una clausura que protegía a los que estaban dentro de las interferencias de los que estábamos fuera. Atención, protegía a los que estaban dentro. Había una serie de condicionantes que impedían el acceso libre a todas las dependencias del monasterio. Ojo, pero esto no es una cosa negativa, es que a veces se ha presentado como una cosa negativa. No, es que el monasterio fue construido así. Y si no hubiera existido eso, ese monasterio no existiría. Por tanto, lo único que hay que hacer es darle gracias a aquellos que, aunque no dejaran que entráramos hasta el fondo de la Cartuja, sin embargo, eso es lo que ha hecho posible que exista la Cartuja. Si no, no existiría. Por tanto, no puede ser algo negativo, sino que es algo positivo que ahora, por una nueva etapa en la que entra este edificio, pues es posible que todos podamos contemplar. Entonces, que se llegue como visitante y que se salga como peregrino. Poder ofrecer esta visita cultural y poder ofrecer también no solamente la visita cultural, sino el poder encontrarse con el Señor. Por tanto, se abren una serie de dimensiones que, pues con las que queremos pues llegar a una serie de fines. En primer lugar, como ya hemos destacado, la dimensión espiritual y cultural. En la Cartuja se van a seguir celebrando los sacramentos. En primer lugar, la Eucaristía como fuente diaria, ojalá pueda ser pronto fuente diaria de la vida cristiana en el monasterio. Y después también, aparte, otros sacramentos que hasta ahora, porque los habitantes del monasterio pues nos requerían esos sacramentos, pues no se han estado celebrando allí, pero que ahora pues se podrán celebrar, como pueda ser pues la celebración del sacramento del matrimonio, celebración del sacramento de la confirmación cuando fuera necesario, celebración de otros sacramentos que la Iglesia pues también permite en todo lugar que tenga culto público y que tenga culto habitual. Por tanto, poder abrir a la vida sacramental, no solamente a la Santa Misa, sino también abrir al resto de los sacramentos el monasterio. Y después, como sitio de espiritualidad, pues ojalá pudiéramos llegar a conformar, y es uno de los objetivos que pueden conseguirse en el monasterio de la Cartuja, que aquello sea una casa de espiritualidad. Muchos hemos tenido la oportunidad
de estar en otros monasterios. Hace poco estuvimos el clero de la diócesis, al menos una representación del clero de la diócesis, en el monasterio de La Trapa, en Palencia. Bueno, pues allí hay una hospedería, una casa de espiritualidad, en la que, bueno, pues se puede compartir con los monjes que están allí en La Trapa, se puede compartir pues parte de esa vida y se puede pues tener esa experiencia de encuentro con el Señor. Pues ojalá nuestra Cartuja se pueda convertir en una casa de espiritualidad donde se puedan realizar ejercicios espirituales, retiros y todo tipo de actividades de tipo espiritual, que, bueno, pues es además una infraestructura que tenemos constancia de que es demandada en nuestra diócesis, porque no existen pues muchos de estas infraestructuras, y pues nosotros podemos ofrecerlas, y precisamente puede ser el monasterio de la Cartuja por la configuración, especialmente del Gran Claustro. Podría ser un sitio perfecto para tener esa casa de espiritualidad. Después, aparte de la dimensión espiritual y cultural, la dimensión pastoral y evangelizadora. Hay otra zona del monasterio que podemos dedicar y que ya se está dedicando. Con las Hermanas de Belén, en cierto modo, pues había ya esta posibilidad, pero ahora evidentemente esto se ha ampliado, un sitio de acogida para que las distintas realidades de la Iglesia diocesana pues puedan llevar a cabo encuentros, convivencia, retiros, quizás no tan de un sentido tan profundo como puede ser un ejercicio espiritual o unos retiros digamos más profundos, ¿verdad? Pero sí que una serie de actividades que permitan a nuestras comunidades cristianas pues tener un sitio donde poder salir pues de la cotidianidad de los salones parroquiales, de las actividades normales de los grupos parroquiales, de las hermandades, de los distintos movimientos y carismas de nuestra diócesis, y que puedan tener ahí un sitio donde poder encontrarse y poder realizar este tipo de actividades. Pues esto también es una de las cosas que no solamente ya con las Hermanas de Belén en cierta manera se tenía la posibilidad, sino que ahora pues evidentemente se va a incrementar, y ojalá pues en toda la zona de las antiguas caballerizas y en toda la zona de los antiguos talleres de carpintería, de cerámica, pues allí podamos tener esta posibilidad, ¿verdad?, de tener este sitio de encuentro y de convivencia pastoral y evangelizadora. Y todo esto no es para nada incompatible, porque, bueno, pues como ha dicho también don Javier, es un edificio, más bien un complejo edilicio lo suficientemente extenso y grande como para permitir la convivencia de todo este tipo de actividades, pues también esa dimensión cultural y patrimonial. Cultural en el sentido que he comentado antes, de poder abrir el monasterio para que pues, se pueda conocer quiénes eran los cartujos, cómo era su forma de vida y y cuál es el origen o la finalidad con la que fue levantado ese edificio y ese monasterio, ¿verdad? Una finalidad de divulgación cultural, histórico, artística del edificio. Y patrimonial, una dimensión patrimonial de conservación del mismo edificio, porque evidentemente para que pueda ser usado y pueda ser usado con seguridad y además con todas las condiciones necesarias, pues es necesario ponerlo en valor y además tenerlo arreglado. Pues estas son un poco las dimensiones que nuestro obispo don José nos planteó y que ya estamos llevando a cabo, pero que evidentemente estamos en una fase no solamente inicial, sino prácticamente una fase cero de todo esto. Bueno, por tanto, una serie de retos y perspectivas que son, pues como también se ha comentado aquí, son bastante importantes, pero que vamos a procurar ir llevando a cabo poco a poco. Es, desde luego, una carrera de fondo, pero que necesita, pues, en primer lugar, el impulso de los que tenemos la cesión del monasterio, pero también la colaboración de todos. Yo reitero el llamamiento que ha hecho don Manuel Pareja no solamente a las administraciones, sino a todos los colectivos, a todas las personas individuales también de la ciudad de Jerez, al colectivo empresarial, a todos aquellos que puedan de alguna manera ayudar a que esto sea posible. La Cartuja es un proyecto de ciudad, es un proyecto de provincia y un proyecto a todos los niveles, de comunidad autónoma, nacional. Es un proyecto que tiene que ser también de todos, porque si no, esto es imposible. Nuestra Iglesia está haciendo un gran esfuerzo
un gran esfuerzo, pero que no lo puede mantener indefinidamente y, por tanto, necesita de la colaboración de todos. Y yo pues quiero terminar esta intervención abriendo las puertas de aquellos que estamos encargados un poco de gestionar todo esto para que, bueno, pues nos podáis hacer llegar vuestra sugerencia, para que nos podáis hacer llegar vuestra colaboración y para que, bueno, pues entre todos podamos llevar adelante este proyecto. La Iglesia pues reitera su compromiso con la sociedad, como llevamos haciendo desde hace 2000 años, pero ahora uno de esos compromisos se concreta aquí en nuestra ciudad de Jerez con la conservación y la puesta en valor del monasterio de la Cartuja como un legado de fe que ahora tiene que seguir siendo un sitio de encuentro con el Señor y también de encuentro entre las personas. Pues muchas gracias a todos y esperemos que así pueda ser. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicario, por tan significativa y convincente intervención. Para finalizar esta mesa redonda, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honra con su presencia, emplazándoles, después del paréntesis navideño, para el próximo martes, día 14 del mes de enero, a las 19:30 horas, para asistir a la primera conferencia del ciclo Economía y Sociedad, en la que don Francisco Vidal Yuguero, economista y director de Economía y Políticas Sectoriales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, dictará bajo el título Los desafíos para el crecimiento de España. Antes de levantar la sesión, ruego al señor obispo dirija unas breves palabras a los asistentes. Tiene la palabra, señor obispo. Con la venia, señor presidente. Pues muchísimas gracias. Si hay que buscar una sola palabra para resumir todo lo que en esta tarde se ha expuesto, recupero una que utilizó uno de los grandes teólogos católicos del siglo XX, Henri de Libac, que en el contexto del preconcilio y del posconcilio publicó dos obras, la primera titulada Paradojas y misterio de la Iglesia, que conoció después del Concilio Vaticano II una versión actualizada titulada Paradojas y nuevas paradojas. Considero que la exposición en su parte histórica de conservación, gestión y dimensión y proyección espiritual, pastoral, hay una realidad que traspasa todas ellas, y esa es esta, paradoja. Y paradoja es la misma realidad del misterio de la cruz. Las paradojas generan desconcierto y provocan a veces confusión. Las paradojas, cuando se asuman desde la propia condición humana, nos ubican y nos hacen conscientes de que estamos en este mundo de paso. Es una paradoja enorme que una de las formas de vida consagrada más austeras desarrolladas en la historia de la Iglesia, como es la propia del carisma cartujano, haya generado un patrimonio artístico y arquitectónico de un valor incalculable. Es una paradoja que para sostener hoy y promover el interés arquitectónico, cultural y artístico de este conjunto monumental, haya que impulsar lo que está en su origen, que es la dimensión espiritual. Y esta es la paradoja por la que sigue apostando la diócesis de Asidonia-Jerez, la paradoja de la cruz. La cruz es escándalo para unos, es necedad para otros, pero para los que se dejan tocar por la palabra de salvación, es siempre la puerta que nos abre a la verdad de nosotros mismos, de Dios, de la historia y de la creación. Pues esta es la palabra que queremos seguir repitiendo. Ante la paradoja de la condición humana, en la Cartuja tenemos la posibilidad de volvernos a encontrar con nosotros mismos si tenemos la valentía
de poner la mirada en el misterio de la cruz. Mientras el mundo gira, la cruz permanece. La gestión de esta paradoja es tan compleja pues como se ha ido exponiendo, y evidentemente no es proyecto ni tarea de uno, ni siquiera de unos pocos, ni siquiera de la sola diócesis, sino que la Cartuja volverá a ser lo que principalmente los jerezanos quieren o quieran que sea. Por esto yo repito ese llamamiento. La diócesis considera que merece la pena el proyecto de trabajar por la recuperación de este patrimonio, apostando por lo que está en su origen, que es el valor espiritual, que siga siendo un referente de espiritualidad, un lugar de oración, y forma parte de esta paradoja que para proclamar a gritos al mundo la grandeza del amor de Dios haya que estar en silencio. Y esto es lo que nos enseñan todavía hoy los cartujos. Cuando las hermanas de Belén comunicaron que dejaban el monasterio, uno de los que había sido cartujos aquí en Jerez, actualmente prior en la Cartuja de Brasil, enseguida me escribió para decirme: los cartujos no nos hemos ido de Jerez. Más de 300 cartujos están allí enterrados. Y el enterramiento, desde la comprensión de la fe, es ya un acto de fe. En el lenguaje cristiano se fueron introduciendo términos que evocan la perspectiva fundamental que sostiene nuestra vida de fe, que es la que Cristo resucitado nos ha abierto. El cuerpo sin vida se deposita con la esperanza de la resurrección. Pues también la Cartuja sigue siendo un lugar donde los cartujos nos siguen hablando de nuestra meta última, que está en el cielo. Pues para ayudar a vivir esta paradoja, que es la propia de la condición humana y que se esclarece solo afrontando con sinceridad y honestidad lo que la cruz nos revela, seguimos apostando por cuidar el bien espiritual en la Cartuja y así ir recuperando su riqueza cultural. Pero eso tiene que ser tarea de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor obispo, por tan espléndidas palabras académicas y profundas al mismo tiempo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.